La hipocresía de la UNE, qué bienestar. Mientras millones de cubanos sufren apagones constantes, la Unión Eléctrica de Cuba, UNE, tiene el descaro de acusar a ladrones de lucrar con el bienestar del pueblo, cuando es su propio monopolio ineficiente el que ha condenado al país a la oscuridad. El robo de 2.000 litros de aceite dieléctrico en Ciego de Ávila fue la nueva excusa para justificar el colapso eléctrico, sumándose a una narrativa oficialista que culpa a sabotajes en lugar de asumir la realidad, un sistema obsoleto, mal administrado y sin inversión real. El verdadero problema no es el robo, sino la miseria que el castrismo ha impuesto. Sin salarios dignos, sin alimentos ni medicinas, muchos cubanos recurren a la ilegalidad para sobrevivir. ¿De qué bienestar habla la UNE si el país entero vive en crisis? Mientras el pueblo padece apagones interminables, los burócratas del régimen disfrutan de electricidad garantizada. La UNE no protege el bienestar de nadie, solo sirve como instrumento de propaganda para desviar la atención del verdadero culpable, un gobierno incapaz de garantizar lo más básico. Crisis sin solución, el alto costo de sobrevivir en Cuba. Un video viral en TikTok ha expuesto la grave crisis económica en Cuba, mostrando que 16.000 pesos cubanos apenas alcanzan para una compra básica. La TikToker Seila reveló los pocos productos que pudo adquirir, desatando críticas sobre la inflación y el colapso del poder adquisitivo en la isla. El propio vicepresidente Salvador Valdés Mesa admitió que ni con 6.000 pesos se puede vivir, pero el régimen sigue sin ofrecer soluciones concretas. Mientras el salario mínimo es de 2.100 pesos, los precios se han disparado, dejando a la mayoría de los cubanos en la miseria. Denuncias en redes sociales reflejan la desesperación de la población, desde médicos que no pueden pagar leche en polvo hasta jubilados que apenas pueden comprar yuca. Sin embargo, el gobierno insiste en culpar factores externos en lugar de asumir su responsabilidad por el fracaso de su modelo económico. La tarea ordenamiento solo agravó la crisis, hundiendo el valor del peso cubano y disparando la inflación. El costo de vida en Cuba es insostenible, y mientras los cubanos luchan por sobrevivir, el régimen sigue en su burbuja de privilegios y propaganda. Cinismo oficialista en Cuba, no son tiempos de quejarse, hay plátanos y calabazas. Mientras el pueblo cubano enfrenta una de las peores crisis de su historia, la presidenta del Poder Popular en Nicaragua, Madeleine Hernández García, minimiza el sufrimiento de los ciudadanos al afirmar que no son tiempos de quejarse, sino de agradecer porque al menos hay plátanos y calabazas. Estas declaraciones, lejos de ofrecer soluciones, reflejan la indiferencia de los funcionarios del régimen, quienes disfrutan de privilegios mientras el pueblo sobrevive en la miseria. No es casualidad que Hernández García cuente con apoyo de su familia en Estados Unidos, una realidad común entre los dirigentes que, mientras defienden el castrismo, dependen de un sistema capitalista para su bienestar. El pueblo cubano no necesita discursos cínicos ni conformismo forzado. Necesita un gobierno que responda a sus necesidades, que garantice alimentos, medicinas y servicios básicos. Pero el castrismo solo ofrece ruinas, pobreza y burla a la dignidad de su gente. Humberto López, del apagón a la manipulación. El régimen cubano, a través de su vocero Humberto López, intenta desviar la responsabilidad de la crisis eléctrica culpando a supuestos delitos contra el sistema electroenergético. En su programa Hacemos Cuba, López presentará esta narrativa junto a funcionarios de la Unión Eléctrica, la Fiscalía y el Ministerio del Interior, reforzando la estrategia de justificar el colapso energético con factores externos en lugar de asumir la falta de inversión y eficiencia del Estado. Su historial de manipulación mediática y ataques a opositores lo han convertido en pieza clave del aparato represivo, utilizando la televisión estatal para difamar, amenazar y justificar la censura. En lugar de soluciones reales, el castrismo apuesta por la propaganda y la represión, demostrando una vez más su falta de voluntad para enfrentar la crisis que consume a Cuba. Tragedia en Guantánamo. Niño de 3 años muere por falta de medicamentos. Un niño de 3 años falleció en el Hospital Pediátrico Pedro Agustín Pérez de Guantánamo tras no recibir a tiempo el tratamiento antiparasitario necesario. Ante la falta de praziquantel y nitazoxanida, el hospital delegó en los padres la búsqueda de los fármacos, pero la demora fue fatal. El menor, oriundo de El Salvador en Cuneira, sufrió una larga hospitalización marcada por negligencia y desabastecimiento, hasta morir deshidratado. Este caso refleja el colapso del sistema de salud cubano, donde la escasez y la inacción médica siguen cobrando vidas mientras el gobierno evade responsabilidades. La Polar, otra víctima del saqueo castrista. Lo que fue una de las cervecerías más importantes de Cuba y Latinoamérica, La Polar, hoy yace en ruinas, víctima de la expropiación y el abandono del régimen castrista. Fundada en 1911, producía cerveza, hielo y malta, además de contar con un estadio y jardines para el público.
A finales de 1960, el gobierno confiscó la empresa y trasladó su producción a Venezuela, dejando en Cuba solo escombros. Lo que antes era una industria próspera es hoy un reflejo del desastre económico del castrismo, un sistema que destruye en nombre de una ideología fracasada.